Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Babel. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Celeste Tadei y vamos a platicar de muchos temas. Sí, de muchos temas. Muchos temas. Se va a poner bueno. Gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Qué onda, Celeste? Bienvenida, gracias por venir así de manera tan furtiva, espontánea y todo machín. Feliz cumpleaños, by the way. Muchas gracias. 34 años ya bien vividos. ¿Bien vividos? Sí, bien vividos. Excelentemente. Con todo lo bueno y todo lo malo. Bueno, tenemos que irnos a Juan Gabriel saliendo de aquí. Sí. Entonces empezamos. Tú haces la primera pregunta y luego a ver qué pasa. Bueno, pues atendiendo así como el nombre del podcast y todo, yo creo que esto está vinculado al Foro de Babel, ¿no? Que pues es un foro que ya se ha venido organizando en varias ediciones. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue el origen en tu cabeza o en la cabeza de quienes pues gestaron todo este producto llamado Foro de Babel, que les llevó a pues hacer lo que hoy tenemos como de entendido como Foro de Babel? Es más, ¿qué momento? ¿Qué estabas haciendo? Así que fíjate, me estaba tomando un café o estaba viendo una película. Me gusta contestarlo. Se pueden vincular las dos, ¿no? Pero por lo regular lo contesto desde la perspectiva de la segunda elaboración de la pregunta, que es más historiográfica del proceso y la chingada. Pero esta vez lo vamos a abordar desde la idea. Okay. Yo creo que el Newman, diría Kant, es la necesidad de crear una nueva institucionalidad. La necesidad de crear una nueva institucionalidad desde la disidencia. Desde la disidencia no me refiero a la disidencia frente al poder o una voz hegemónica, sino desde la disidencia en el cara a cara. Historiográficamente el proceso se dio después de una serie de mesas sobre política cultural que se hicieron en Librería Hipatia cuando estábamos en el centro, enseguida de Miguel Bojorquez. Entonces, pues allá a veces iba gente que estaba en la burocracia, en el Estado, y la banda siempre, ¿no? En ese tipo de dinámicas, genera ideas a partir de la crítica y el Estado siempre o se las roba o simula que las usa o simula que las va a usar y no hace nada, ¿no? Entonces, ante eso, decidimos hacer nuestra propia feria del libro. La idea era hacer una feria del libro en primavera. Se vino la pandemia y se suspendió todo. La pandemia no se iba, entonces decidimos darle el formato de foro por el aforo, porque ese se puede hacer con menos personas. Okay. En todo ese proceso, en las conversaciones que fueron virtuales, cara a cara, en la calle, el móvil así, más subjetivo, es esta constante observación que teníamos de cómo se destruyen las relaciones humanas a partir de la confusión, los malos entendidos. Y este puritanismo que nos invadió los últimos años, ¿no? Muy a la manera gringa, hacer activismo. Este puritanismo, este pánico moral. Y esta eterna acusación, y no me junto con el otro, y tenemos que juntarnos solo si estamos de acuerdo, y todo esto que hicieron las redes en nuestras cabecitas. Nos podemos interrumpir, ¿verdad? Y arrebatarnos la palabra. Interrumpimos. Ya sé, pero como que están las cámaras y luego ya eso Porque, ¿sabes? No sé si voy a brincar muy drásticamente de tema, pero todo lo que estás diciendo me recuerda un montón a un post que publicaste hoy en WhatsApp, bien chido, que habla sobre cómo este discurso un poco de el autocuidado y tal implica poner un montón de límites para yo protegerme, pero entonces eso nos va desvinculando, ¿no? Y creo que a lo mejor es parte de todo esto que mencionas. Sí. Ok. Ya en la tradición, digamos, sabemos que razonar en colectivo es un pedo, ¿no? Y además no siempre es necesario. También, la vida no nada más es eso, ¿no? No nada más es razonar y argumentar y la verga. Y ningún diálogo es meramente racional, aunque se lo proponga y presuma de. Pero aún así, pues la vida está llena de problemas que requieren la mediación de la razón para llegar a ciertos acuerdos en común y que en base a esos acuerdos, nuestras energías y sentidos, y sobre todo el sentir común, esté orientado y ordenado. Si no, no habría civilización social, ni siquiera comunidad. La gente luego se imagina la comunidad como, no sé, una serie de árboles inmóviles al margen de la historia. Y en realidad no, en mi experiencia en comunidades indígenas, mestizas, etcétera. Inclusive la cuestión de la racionalidad es mucho más dinámica todavía, y de la racionalidad que crea leyes, que crea códigos, que toma decisiones, es todavía más. Es aquí en la ciudad que estamos
o sea, que estamos enajenados de las decisiones políticas de nuestro entorno, que no conocemos ni siquiera ventajas que en los barrios podemos usar de acuerdo a la ley y el ordenamiento, como Diana sabe muy bien. Es aquí donde creemos el espejismo, que estamos más avanzados, pero en realidad estamos más enajenados de nuestra inmediatez. En las comunidades la cuestión de la ideologicidad es mucho más viva e importante y dignifica a la gente, porque la gente se sabe no representada, esa es una mamada gringa, se sabe presente en el proceso de su comunidad. Entonces me regreso. Quizá eso empeoró, aunque no lo sé, podemos hablar, con la pandemia, porque la banda se hizo más para atrás todavía, ¿no? Y el miedo al otro. El discurso del miedo al otro se fortaleció más cabrón. Y eso hizo que se fortaleciera más nuestra intención de convocar a un foro desde la diversidad, pero tampoco la diversidad de la manera canadiense, ¿no? Que qué bonito cuando, o sea, bueno, creo que todavía se hace la diversidad. Yo estaba en la prepa todavía cuando... Sí. Yo creo que a mí ya me tocó estar en la universidad cuando ya estaba como más... Porque es una generación pues más grande que la mía, porque tú estás más ruco. Porque dije que cumplí 34. Pero sí estaba muy chido. Sí, una vez andaba en una fiesta con la putería acá y están hablando del festival y yo quiero estar en eso. Estuvo muy chido porque la comisión de información, todos éramos los 3 menores de edad que estábamos en la organización, estábamos en la comisión de información y eso fue muy importante porque tuvimos que romper unas cosas que eran propiedad del ayuntamiento para jalar la luz y pues nos propusimos nosotros, ya que si nos metían al bote, pues iba a estar más calmado, ¿no? Oye, pero y también fuimos los únicos que proyectamos cuerpos bichis y la verga, porque pues, la bronca va a ser solo los menores de edad, ¿no? Estuvo chilo. Bueno, está bien chido lo que estás diciendo, pero perdón, pero me dio tiempo de pensar y profundizar más en lo que decías de la diversidad al estilo canadiense. No sé si te refieres un poco como esta idea de que la diversidad tiene que ser siempre cómoda. Sí, ¿no? En parte, ¿no? Y que es una diversidad que celebra la diferencia como tal y estamos en el reconocimiento de la diferencia. Pero entonces ese reconocimiento de la diferencia como celebración luego no es tanto ante el otro, es en realidad ante el poder. Entonces vamos a que el poder nos legitime como diferentes. Sí. Aquí era más bien partiendo porque de que... habiendo como jerarquías, ¿no? O sea, es una diversidad, pero muy jerárquica. Entonces, más bien era descolocar el discurso del poder. En realidad... Por eso el lema es así, unidad en la diversidad, porque la unicidad, el uno, ya está en cada cual, ¿no? Entonces, el uno ya es en la diversidad. El desarrollo de la personalidad propia, entre más diversa sea incluso, es más una exaltación a esa unidad. En la medida que tú tratas de homogenizarte con el otro, esa unidad se debilita, porque nadie es nadie. Y entre más seas tú mismo, más real es la unidad. Generalmente, o sea, una lectura más coloquial es unidad en la diversidad, es como alrededor de alguien o de algo, ¿no? No, es que eso no es necesario, porque no es la unidad como el uno, el líder, sino que la unicidad, el uno, Dios, para decirlo en otras palabras, ya está en ti. Por lo tanto, entre más libre seas, más plena es la unidad del cosmos humano. Sí, está bien padre y me gusta y comparto lo que dices, pero de todas formas me queda como cierta duda. Y no sé si te acuerdas, aquí vamos a compartir todas las reels y publicaciones que nos la llevamos intercambiando el Paco y yo, pero no sé si te acuerdas que hace poco compartimos una publicación que hablaba sobre cómo cuando la vida estaba muy hecha en comunidad, el individuo se puso a buscar su individualidad y ahorita que estamos todos como cada quien en lo individual, estamos queriendo buscar recuperar lo comunitario, ¿no? Sí. Y entonces algo que me llama la atención de esa publicación, que una a veces se le olvida, es que también en las comunidades como muy sólidas, muy... sí, no sé si la palabra sea sólida, no me viene la palabra en el momento. También de pronto se vuelve restrictivo para expresar esa diversidad, ¿no? Y ahorita lo estás, ese ser tú mismo, más bien, que mencionas. Y ahorita tú lo estás diciendo, es que entre más uno es uno mismo, más podemos hacer esta unicidad de la que hablas. Entiendo ese punto, pero hay una parte que me parece que es más complejo que eso, porque realmente tiene que ver más con esta otra parte de no poner tantos límites, sino también aprender a adaptarnos. Y en ese adaptarte al otro es también adoptar ciertas ideas, cuestiones, formas o maneras de hablar
o acuerdos para poder mantener esa unicidad o comunidad, ¿no? O sea, esa es la parte compleja porque incluso algo tan simple como el idioma y la forma en la que nos comunicamos, pues yo no le elijo totalmente qué palabras utilizar al momento de expresarme, ¿no? O sea, nazco y crezco en una comunidad donde ya están establecidas las palabras y yo me desarrollo conforme a ese idioma, ¿no? Entonces, yo sí creo que algo muy bonito de de saberse presente y parte de una comunidad es con amor ceder a ciertas cosas que para ti puede que sean así como esto soy yo, pero a lo mejor puedo no serlo tanto con tal de estar aquí, pues, ¿no? Y claro, de pronto ahí es donde está la complejidad porque hay cosas que una tiene que decir, en esto sí no voy a ceder, esto es parte de muy importante, pero hay otras cosas que como nos cuesta y a la vez creo que eso es la parte que tendríamos que reforzar, aprender o enfatizar más de por estar en una comunidad donde hay tantas cosas tan diferentes, pues tenemos que como ya me estoy revolviendo un friego. Interrúmpeme Bueno, antes de que esto... yo no creo que vivamos en comunidad. En la ciudad vivimos en un conglomerado. Ah, no, sí, pero te estoy hablando de lo que queremos y pretendemos, ¿no? Y queremos construir, que es una comunidad. Para construir colectivos y comunidades, claro, la gente tiene no solamente que ceder, ¿no? Crear espacios para el error, ¿no? Ajá. O sea, crear un espacio donde es válido equivocarse, porque todos nos equivocamos. Desarrollar habilidades para ponerte en los pies del otro. Uno siempre cree que lo hace, pero la más de las veces te estás proyectando en el otro, ¿no? Ajá. Proyectando tus expectativas en el otro y la más de las veces con juicios e ideas que tampoco vienen de ti. Porque no se hace el ejercicio de la autoconciencia en la educación estandarizada no es una obligación para continuar el aprendizaje. El ejercicio de la autoconciencia es precisamente reflexiones como esa. Date cuenta que todo te fue impuesto. La nacionalidad, el lenguaje con el cual nos estamos comunicando, no lo decidiste tú. Ya estaba, tu nombre, etc. Hay escuelas donde no nomás se puede hacer, se tiene que hacer. Porque sin el ejercicio de la autoconciencia, el ser no se confronta con la realidad. El ejercicio de la autoconciencia es la condición humana para poder problematizar. Problematizar es la premisa para iniciar en el conocimiento. En la educación pública tal y como la conocemos, que además está muy degenerada por su práctica, más allá de la planeación, parece que es al revés, pues, ¿no? O sea, parece que es que te olvides y que aceptes todo eso. Entonces, el Yori, que viene de esa experiencia y la experiencia de su casa, donde no se dialoga, donde todo es por imposición, cree que la manifestación de su individualidad es hacerla de pedo y se vuelve contestatario, pero contestatario no es crítico. La conciencia, digamos, del sentido común, que es lo menos común que existe, en realidad es la latencia de lo normal. Cree que cuando se queja está protestando. Cree que cuando es contestatario está criticando y no contestar es nada más es lo mismo pero al revés. Y criticar es plantear las contradicciones en lo que se plantea, ¿no? Bueno, entonces tenemos un pedote porque en esta educación, en esta adaptación de la subjetividad que tiene como propósito reproducir sujetos que hagan posible la civilización occidental, el capitalismo, el Estado-nación desorientado, porque pues, nosotros somos del neoliberalismo, el neoliberalismo no tiene ningún plan para nosotros, ni siquiera tenía la doctrina del nacionalismo revolucionario, pues, ¿no? Nuestra subjetividad está creada en función de reproducir al sistema. Entonces, si nosotros queremos tener relaciones verdaderamente humanas, amorosas, tenemos que destruirnos desde ahí. Y ese es un puto pedote, ¿no? Porque ese mundo no existe. Sí, pero exacto. Ese es el tema. Porque ahorita que estabas diciendo eso, aparte de la autoconciencia, es que sí, es la parte de las contradicciones inevitables de estar vivos, ¿no? Porque esta autoconciencia que me parece valiosísima, necesaria y que realmente no la estamos practicando, te invita a reconocer
que tú no eres 100% tú, ¿no? O sea, que tú eres lo que los demás son y han hecho de ti de alguna manera. Y entonces creo que el ejercicio tendría que empezar por reconocer y querer y aceptar esa parte de ti que se hizo de los demás que tú no elegiste. Y es bien difícil porque en esa parte también está el neoliberalismo. O sea, una es neoliberal, ¿sabes? Aunque no quieras. Y, y, y cómo le haces para reconocerte, abrazarte, porque además, en tanto en cuanto quieras esas partes de ti que tú no elegiste, también te es más fácil querer a la comunidad, ¿sabes? O sea, de alguna manera. Pero entonces, ¿cómo le haces para querer todas esas partes de ti y todas las partes, no de la comunidad, de la aglomeración en la que vivimos, pero que al final del día, pues ahorita vamos a ir a una presentación de danza donde va a haber muchas personas diferentes que vamos a convivir e interactuar de una manera u otra y que nos influenciamos unos a otras indirecta o directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para abrazar todo eso, pero también rechazarlo porque del pronto no es justo, inhibe nuestra humanidad y hay que cambiarlo, pues? Y cómo hacerlo desde esa aceptación de lo que una es y queriéndose. Pero bueno, es que el amor tiene que ser transformador también y crecer exponencialmente. Solamente se puede cuando se transforman las cosas y cambian. Bueno, dos cosas, ¿no? Voy a agarrar dos conceptos de esto, voluntad y amor. Y lo primero que voy a decir es que no tengo una respuesta para la pregunta que planteas, ¿no? Es que ni es pregunta, güey, ya es así. Una piensa y habla al mismo tiempo. Pero es muy interesante esta cuestión de reconocer las partes que nos constituyen. ¿Cuál crees tú que sea el significado de la palabra voluntad? No sé. ¿Tú, Diana? A ver, la intención supuestamente informada que va de acuerdo. Por eso hay esa referencia específica en materia de derecho de los vicios de la voluntad tan importantes, ¿no? Porque la voluntad debiera ser esa conciencia entre tu acción y la consecuencia, incluso el antecedente. Es algo muy complejo. Pero está bien fregón lo que dices, Diana, pero ahí yo pienso en otra cosa, fíjate. Tú hablaste de voluntad en cuanto a tomar decisiones conscientes, más o menos. Y yo rápido pensé en fuerza de voluntad. ¿Sabes? Así, de que cuando no tienes la fuerza de voluntad para levantarte en el día y ya estás como Alejandra Guzmán, me falta voluntad, no me puedo concentrar. Entonces, qué loco, pero las dos pueden ser, no sé, a ver, tú dinos. Hay varios orígenes, incluso etimológicos para la palabra. Hay palabras que tienen más de un origen etimológico. Eso es muy interesante, ¿no? Voz es uno de los orígenes etimológicos que se pierden al llegar al castellano de la palabra voluntad, pero no es la voz del individuo, es la voz del colectivo. Entonces, la voz de la voluntad, o el que ostenta la voluntad, es el soberano, pero es el que ostenta, es el orador, ¿no? Okay. Es el orador de la asamblea. Bueno, para el individuo eso lo planteo porque en otra acepción antigua de voluntad se corresponde nada más que a nivel individual, donde voluntad es la integración de todas nuestras partes. Ok, eso me gusta, está bien chido. La integración de nuestras partes es la que hace posible la fuerza. Ajá. Lo otro es puro gasto de energía. Ok. Entonces, cuando tú sientes fugas de energía en tu diario, es por lo regular porque tu voluntad no está en lo que estás haciendo. Ajá. Y sientes como fugas de energía y dices, salí drenado de ahí y la chingada, ¿no? Y eso es muy claro, pues si te caen los clientes de mierda, si vas al Poder Judicial, yo qué sé, ¿no? Y estás actuando, ¿no? Estás gastando energía, pero esa energía no está en tu circuito vital. Espérate, porque de alguna manera tiene que ver con lo que dice la Diana de que no lo estás eligiendo por completo, porque vienes manejando en un pinche trafical y no es tu voluntad estar ahí. Lo estás soportando, entonces tus partes son como las partes de un pueblo donde ante la insatisfacción se empiezan a dispersar. Ajá. Okay. Entonces, una manera para retrotraer la voluntad es la concentración. Tu concentración determina la realidad, dicen los Jedi, y dice también un ejercicio psicológico que le mandé a Diana hace poco. Pero es por eso, pues, ¿no? Tu concentración determina tu realidad. Es también un axioma muy antiguo en las culturas del desierto. Y bueno, ¿no? Tú te concentras y al concentrarte en algo,
tus sentidos y tu energía fluyen hacia allá y ahí sí te encuentras tú te encuentras al ponerte en dirección de algo. Ajá. Y es también uno de los planteamientos de la magia, ¿no? Que tu magia es poner la intención en un objeto más allá de tu cuerpo, pues. Bueno, entonces la voluntad la fuerza es posible por la voluntad, siendo la voluntad la integración de todas tus partes. Aquí viene el pedo. En un sistema social donde tú tienes validades a partir de negar alguna de tus partes, pues la voluntad no es posible. O la voluntad siempre está en contradicción con lo que se espera de ti. Sí. Pero ¿cómo le haces? Por ejemplo, en el cristianismo. Para ser un buen cristiano tú tienes que negar tu sexualidad, ¿no? Sí. Y varias otras cosas de tu naturaleza. En el liberalismo, tú tienes que afirmar que eres libre en el trabajo asalariado. Y luego te dicen que el trabajo dignifica. Es lo primero que pierdes cuando entras a la mochila. La dignidad. Sí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo chingadas va a ser eso, no? Entonces, no nada más se te impone la renuncia a partes de ti, sino que lo presumas como algo bueno, ¿no? Claro. Entonces te da una especie de esquizofrenia. Y entonces, sí, porque hay una contradicción muy violenta o agresiva, pero que ni siquiera eres consciente de ella. Sí, necesariamente para salir de la enfermedad de un sistema social basado en la explotación que va a subvertir la realidad, porque es lo que tú estás haciendo, lavándote el coco constantemente y lo tienes que hacer así para ser aceptado y válido y la chingada, pues necesitas establecer otros vínculos, otras prácticas, y eso solamente se puede en colectivo, porque, a ver, desde cosas tan sencillas como comer, necesitamos hacer en colectivo. Entonces, no es que haya respuestas, es casi siempre intenciones, insatisfacciones, inquietudes, espacios libres, y la gente se empieza a poner de acuerdo y a ver el mundo de chingados topa, pero si no encuentras su voluntad, y tampoco puedes encontrar voluntad desde la inconstancia, ¿no? Sí, porque además quiero decir una cosa que suele suceder en las organizaciones que se van creando de grupos pequeños o que se van haciendo grandes y que van con una intención. A lo mejor uno es en el cristianismo, el otro es pues cuidar el agua, el otro es un grupo de arte, ¿no? Pero por lo general los grupos, y entre más grandes se van haciendo, se vuelve más complicado el organizarse, el ponerse de acuerdo, empiezan a haber disputas que es parte, justo lo que decías de aceptarlos, ni es error, o sea, es parte de lo que se conlleva estas interacciones, pero lo que es bien difícil de reconocer es que también por más que hacemos ese esfuerzo, nos cuesta organizarnos. Porque traemos adentro estas ideas liberales, por ejemplo, que mencionas, ¿no? O sea, donde nos negamos. Entonces, a la hora de, con toda la buena intención, organizarnos como comunidad para hacer la revolución y transformar y derrocar este sistema, lo primero que hacemos es empezar a ver quién es más chingón que el otro y quién es mejor orador y quién es más revolucionario y quién pudo más. Y ¡pum! Lo comunitario, el bien común, de pronto no nos dimos cuenta y está en segundo, tercer, cuarto, quinto mil plano. Y estamos llenos de ingenuidad, ¿no? Entramos a los movimientos sociales como entramos a las redes sociales. De repente, porque la gente nos va a ver, nos imaginamos que somos perfectos, cuando sabemos que estamos bien pendejos, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y en el movimiento social también empiezas a encontrar causas bien malignas y la verga. Y nunca has tenido educación política. Claro. O sea, ¿cómo va a salir bien? Sí. Pero una entra creyendo. Y eso también el creer también tiene que ver con la voluntad, la libertad. O sea, se necesita creer para la acción muchas veces, al menos yo. Sí, de acuerdo. Pero de pronto ese creer tiene que ser muy responsable. Y una vez yo vi, hablando de cosas que una lee, una morra que hacía una diferenciación entre inocencia e ingenuidad. Perder la ingenuidad sin perder la inocencia, ¿no? Y me gusta que haya Pero también quiero perder la inocencia. Esa es la perdiste hace un chingo, Paco, tú. De hecho, hay una película que se llama La pérdida de la inocencia que te la recomiendo mil. Ok, sí, siempre me recomiendas muy buenas películas y luego ya estoy en mi casa y yo, Paco, ¿cómo se llamaba la película que me habías dicho? Porque se me olvida. Dios, no sé. Pero sí, o sea, entramos creyendo con mucha ingenuidad y entonces de pronto la realidad nos rebasa y no sabemos cómo mantenernos firmes creyendo cuando las cosas no eran como creíamos. Pero es que al final
en lo que tenemos que creer, no es en cosas específicas de cómo se van a dar lo que tú querías. En lo que tienes que creer es en la fuerza y el valor humano, ¿no? Al final, o sea, de cómo todas y todos los humanos adentro tenemos una cosa que nos une y que aquí también nos vamos a poner muy, pues, espirituales o algo, pero que todos venimos de lo mismo y somos lo mismo y así. Pero mantener esa creencia también es bien difícil porque tiene que ver con estas diferencias donde de pronto te encuentras con personas que dices, no tienes pinche humanidad tú a la madre, ¿no? Sí, y porque estamos llenos de pensamientos europeos también, pues, ¿no? Pasado lanza. Estaba leyendo una feminista hace poco que dice, es que estamos fracasando porque tenemos la cabeza llena de pensamientos masculinos. Ay, cañón. Sí, no, pasado de lanza. Y nosotros tenemos la cabeza llena de pensamientos esclavistas. Cabrón, mira, retomando la cuestión del amor, ¿no? A ver, ¿cómo digo esto sin mencionar nombres? El peor es que nuestra idea del amor, todavía la doctrina hegemónica sobre el amor es una cuestión hegeliana. Ajá. La cuestión hegeliana es una sublimación filosófica que obedece a una descripción de una sociedad esclavista y que entre sus propios iguales, que son los pinches prusianos y alemanes de mierda, Claro. son súper jerárquicos y desiguales, ¿no? Ajá. Entonces tiene esta pendejada de sujeto-objeto a huevo, cabrón, porque maman a los romanos y los romanos tenían ese pinche pedo que quien amaba era el que penetraba. Ajá. Y el otro sufría del amor. Entonces, incluso entre hombres, primero te tenían que penetrar, ¿no? Y ya después, acá por ahí, puedes penetrar otro vato, ¿no? Pero eso era símbolo de poder. Entonces, desde el amor estamos mamando ideas bien culeras. Y por otro lado tenemos el romanticismo italiano, francés, de la entrega y para siempre y la madre, pero entramos a la relación y entonces establecemos todos estos criterios del pinche idealismo alemán de mierda, sujeto, objeto, quien mande la verga, y todo se vuelve un puto infierno. Entonces tú dices, oh, aquel filósofo francés tiene la razón cuando dijo el otro es el infierno. Pues como verga, no, carnal, no, se está configurado así tu caja. Sin embargo, Ajá, a ver. Pues yo soy partidario, digamos, ¿no? O escrito, y eso no quiere decir que sea congruente, no mames, ¿no? Con ideas que tienen que ver con el amor como una consustanciación. Ok, a ver. O sea, ¿cuál es el quinto elemento? Fuego, aire, tierra. El amor. El amor. O sea, esta onda de los 5 elementos también pueden ser entendidos como los 5 movimientos, o las 5 propiedades del ser, o las 5 propiedades del absoluto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay un movimiento que, bueno, si tú atiendes a la materialidad del universo, el primer movimiento que va a haber es el de asociación, las dos partículas, luego el de expansión, que es la explosión del Big Bang, luego la diversificación, que se empiezan a desarrollar sistemas estelares, y luego la transformación, que ellos mismos se vuelven una lógica cósmica. ¿Y cómo le hace para estar todo junto? Cuando todo eso ocurre, están ocurriendo otros movimientos que tienen pegada esa chingadera, digamos, ¿no? Pegada y despegándose a la vez. Ese es el movimiento de unificación. El movimiento de unificación, en términos, puede ser traducido a la ética como el amor. Ajá. Entonces, el amor te da la conciencia del uno. La conciencia del uno te alivia una chingada hambre, una ansiedad que traes. Y hay doctrinas humanas que se han desarrollado nomás para que tú puedas ser capaz de experimentar el amor. Ajá. Como el sufismo o el taoísmo. No tenemos nada que ver con eso aquí, ¿no? No, nada. Eso es por un lado. Y es muy importante porque el amor entendido incluso entre los griegos que eran culeros como fuerza cósmica es lo que hace posible que el jarro, que es el ser humano, se quiebre y libere su potencial. Antes de eso, tu fuerza es alimentar al ego. Y el ego es esta imagen que tienes de ti misma, que es ese jarro. Pero ¿y tu contenido? ¿Cuándo se va a desplegar? Es que, mira, se me hace bien interesante todo lo que dices y que haya teorías desarrolladas muy profundas sobre cómo amar, ¿no? Porque incluso ahorita que decíamos todo esto de que no decidimos por completo quiénes somos, pues desafortunadamente cosas que podrían ser tan íntimas, tan personales, tan internas como amar, tampoco decidimos por completo cómo hacerlo. Pero de pronto me pongo a pensar en las personas que yo conozco que
que les veo como una habilidad superior para amar. Y neta, güey, son las personas que nunca han leído, o sea, bueno, habrá de todo, pues, ¿no? Pero pienso, la neta, en mi mamá. O sea, a mi mamá no le tuviste que explicar nada. O sea, esa señora ahorita la veo así con su nieta, mi sobrina. Su forma de cuidar, por ejemplo, o sea, no está pensando, ay, es que le estoy dedicando más tiempo y el tiempo de mi vida para esto y no, o sea, lo está entregando y lo está disfrutando y no le tiene que echar mucho raciocinio, le nace, ¿no? Y entonces, quizás a todos nos nace, pero le metemos cabeza. Aunque también ahorita te estoy dando el ejemplo de cómo mi mamá quiere a sus hijos y a su sobrina y a la gente que le tiene que cuidar, ¿no? Y cómo cuida con mucho amor, que eso es una... Pero realmente es cierto que nuestra conversación al respecto empezó cuando hablábamos de cómo en los colectivos te terminas peleando con el otro que piensa muy diferente y que nada más estaba su ego y el tuyo queriendo ver quién era más revolucionario, ¿no? Y entonces terminas encabronado o te encabronas con esta otra persona que pues se jodió a los demás, porque en el sistema de dominación y sometimiento en el que vivimos, pues hay gente culera que... O sea, este sistema se sostiene porque todos tenemos una particular, pero hay gente más culera que otra, que realmente quiere vivir mejor a costa de los demás. ¿Y cómo le hacemos para practicar el amor de tal manera que podamos querer y aceptar a estas personas y que nuestra intención de querer transformar y cambiar el estado actual de las cosas, que es muy injusto, muy desigual y muy culero, pues no se personalice? ¿Sabes qué? ¿Y cómo le haces? Porque a veces no es tan fácil. Bueno, tú sabes que si supiéramos no estaríamos aquí, ¿no? Ay, sé. Pero, yo preguntando un chingo de cosas que no está chila en eso que... Ajá. Verás, ¿cuál fue tu última frase? ¿Qué fue la última frase de las celes antes de que nos riéramos? ¿Cómo le haces? Sí. No, pero bueno, mira. El pedo de Occidente es que le damos demasiada responsabilidad al individuo. Uno de sus muchos pedos, ¿no? Bajo el mito de que una persona culera. Exacto. Hay figuras que no le quitan responsabilidad al individuo, le quitan presión nada más. ¿Como cuál? Decíamos que en los movimientos de los colectivos luego empieza la lucha por el pendejo coto de poder, ¿no? Ajá, por supuesto. Desde el revolucionario hasta la morra que se cocha a los revolucionarios, hasta la morra que nos enseña a hacer más morras a todos, hasta el güey que sí se putea a los panistas, hasta el panista que tú no sabías que era panista, ese tipo de cosas, ¿no? Y que está ahí tratando de influir y cooptar y la verga, ¿no? Cotos de poder. Lo que no tenemos nosotros bajo este culto al poder y esta fanatización del individuo es autoridad. ¿Qué es la autoridad? Los colectivos y los movimientos tienden a focalizarse, entre muchas otras cosas, una razón. Una de las razones más importantes no es algo que suceda, sino algo que no sucede. Ajá, ok. Algo que no sucede es que no hay una centralidad. La centralidad solamente te la puede dar el carisma y el poder que ejerces directamente. Y eso es muy cansado. Y aparte de que es muy cansado, genera necesariamente desigualdad. La autoridad no es un atributo personal, o mejor dicho, no es una propiedad que devenga de los individuos. La autoridad es algo que está entre el cielo y la tierra y que más o menos se presenta en algunas personas un tiempo y en otras otro tiempo. Pero lo importante es la autoridad como tal. El principio de autoridad o una manera de entender a la autoridad es como la posibilidad de participar en la grandeza. ¿Cuál es el pedo? Que aquí todos queremos ser los más grandes. Sí, porque creemos que para ser grande necesito ser más grande que el otro, ¿no? Porque rompimos nuestra relación con el todo. Sí, pero entonces creemos que la grandeza es individual. Ajá, y es lo contrario. Mira, una interpretación para esta onda del Génesis, no sé si alguna vez hablamos de eso o te pasaría sobre eso. Puede ser, no sé. Es que en realidad tú no te peleaste con Dios como cosa distinta, ¿no? Tú quisiste hacer el reino de los hombres en la tierra en oposición al orden universal. Ya. Entonces te separas de él y por ende sufres. Sufres como cuando tú estás en contradicción con algo que quieres. Estás en contradicción con algo que quieres
en afán de algo que te obsesiona. Ajá. No sé si les ha pasado. Yo quiero mi jardín, pero estoy obsesionado con la vecina. Entonces desatiendo el jardín y todos los días sufro cuando paso por el pinche jardín, que en realidad es mi casa, o sea, el jardín de mi casa, porque estoy obsesionado con la chingada vecina y mi realidad me produce sufrimiento, ¿no? El hombre obsesionado con hacer su reino en la tierra, huevo, se va al pinche desierto cuando estaba toda madre en el Edén. El Edén puede ser interpretado como la ignorancia, yo qué chingado sé, pero también como simple armonía. Una cuestión de aceptación y de compenetración mutua, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de resignación? Sí. Eso tiene que ver, pero bueno, no sé si eso ya es otro temuta. Cuando la banda afirma su ser en oposición, no a otro ser, que sería el caso que es mucho lo que hacemos, ¿no? Ajá. O sea, yo soy porque soy chingón. Y si yo soy chingón, es porque te chingo, ¿no? Exacto. Soy chingón en comparación a ti. Ajá. Sujeto, que eso es lo que me hace chingón, porque si tú y yo estuviéramos donde mismo, ya no soy tan chingona. Sujeto, o sea, tenemos objeto, esta activo, idea pasivo, la lógica del imperio. Ajá, tenemos interiorizada la lógica del imperio. Y eso es real. Y es un nivel de comprensión de esta realidad. Y hay otro ángulo de comprensión de esta misma realidad, que no es el individuo, no es que nos planteemos individualmente, es como especie. Afirmamos la naturaleza de la especie como la criatura que razona, la criatura que produce las condiciones de existencia de la generalidad de las especies. Y en realidad las estás destruyendo y estás llevando al planeta a la extinción, ¿no? O sea, el protagonista de una pinche historia que está acabando con la historia o está llevando a la historia a su final, ¿no? Es como un berrinche que tiene la especie. O sea, ve su autoconciencia, pero quiere estar seguro de sí mismo, y para estar seguro de sí mismo aplica el poder de la manera más notoria posible, y la manera más notoria siempre va a ser la violencia, y entonces vive repartiendo violencia a la verga, ¿no? Y se violenta a sí mismo. ¿Sabes qué me viene a la mente en todo esto que estás diciendo? Y cuando hablas de la naturaleza, y también como muchos sabios y así toman a la naturaleza como maestra, ¿no? La Marcia decía, bueno. Bueno, no sé, pero pienso en la contemplación, hablando del amor, cómo quizás pudiéramos acercarnos más a esa forma de amar si supiéramos contemplar. Y ¿Cómo? Di. En la escuela hermética se dice eso. Ajá, sí, bueno, entonces porque pienso otra vez en el ejemplo de la gente que quiere y lo único que hace es contemplar. Fíjate, la escuela hermética, Simone Weil, Kelly Kay y tú están como que en la misma línea. Sí. La escuela hermética... Kelly, me encantó. Un saludo a la Kelly. La escuela hermética es hermética porque es esta acepción del misticismo egipcio que hicieron los griegos antiguos, ¿no? Hermes es una palabra en griega, Tot era el egipcio, ¿no? Bueno, entonces ellos... los presocráticos, algunos presocráticos, y sobre todo en la mitología, bueno, traen la cuestión de que el universo empieza, o sea, hasta Nix, la noche, el caos. Pero la creación no es, sino es por una fuerza, y esa fuerza no es un dios, aunque luego se presenta en la perpetuación, es el amor. O se interpreta. Entonces, la aparición, la irrupción de la fuerza, que es el amor, el eros, el deseo, a su paso va realizando la creación. Esa es la cuestión griega. La cuestión hermética, que es como que esta interpretación y reforma que hay cuando agarran el misticismo egipcio, dice que ni verga, es la contemplación como tal. Con la contemplación, la realidad se transforma. Y la gente que se imagina cosas con la cuántica va a decir, sí, huevo, el observador, el observado, ¿no? Entonces es otro pedo, pero no hay Pero pedo. si nos dedicáramos a la contemplación... Los sufís que creen que también la naturaleza, la verdad, la naturaleza, el universo es el amor, por ahí andan. Kelly Kay dice, ¿no? Que ¿cómo dice la Kelly? Kelly, ¿estás ahí? A ver. Que la verdadera manera de amar es poniendo la atención al otro, comprendiendo sus necesidades. Y es una cuestión de observación, de una atención observante, así una vinculación que vas tejiendo, ¿no? Que lo diga ella, la invitamos. Simone Weil dice que la atención es la forma de amor más pura. Pero la neta, sí, se me hace bien bonito y sí es cierto. Pero yo aquí me refiero
Claro, es a eso que tú dices, pero entonces, ¿cómo extender el amor más allá de las personas que conocemos? ¿Sabes? O sea, porque claro, aquí el ejemplo se está dando. Es que esa es la pregunta, porque aquí tú estás hablando de contemplar a esa persona que tienes aquí, entender, darle atención a esa persona que tienes aquí. Pero claro, o sea, cuando hablamos de estos personajes que salen en la televisión y que tienen poder, pero que no las conocemos íntimamente, pues no lo puedes contemplar y quererlo, ¿sabes? Pero ¿cómo le hacemos para no despreciar, no odiar, no estar enojados? Y más o menos eso. Y quiero decir algo aquí que va a ser muy whitezican de mi parte, pero pues también es parte de reconocer que hice el Camino de Santiago, ¿sí te conté? Es que luego me siento, ¿no has visto estos memes así de que Aislinn Derbez diciendo muchas pendejadas? Hice el Camino de Santiago y me sentí conectada. Y yo de que a la madre, oigan, por favor, no quiero parecerme a Aislinn Derbez que salió. Todo bien, era la Aislinn Derbez que nos merecemos. Que salió en las cosas de whitexicans y me tengo de risa. Pero bueno, total, por muchos privilegios de la vida tuve la fortuna de poder hacer el Camino de Santiago 100 kilómetros, que gente lo hace 1000 kilómetros. Pero entonces estuve 100 kilómetros caminando por un camino de naturaleza bien precioso, donde también estaban caminando muchas otras personas de diferentes partes del mundo, en la misma sintonía que yo de contemplación. Y en ese momento hice conexiones muy profundas con personas que a lo mejor me dijeron su nombre, pero nunca supe su edad ni a qué se dedicaban. O sea, en ese momento eran conexiones muy humanas porque eran un entorno donde no conocías estas otras cosas que nos distraen de conocer a las personas, ¿no? Y además ni nos volvimos a ver ni nada, bien padre. Y que de todas formas eso no quita que hayan sido conexiones muy reales las que tuve en ese viaje, ¿no? Y entonces llego a Santiago, que es como el final del camino, y ya es como que, wow, lo lograste y todo el rollo. Pero ahí ya es una ciudad más turística, entonces hay mucha gente. Pero yo venía con una sensación de paz y de amor tan grande que sentí que si en ese momento me ponías a la persona que más despreciaba, no sé, güey, no sé, me ponías enfrente a Felipe Calderón, un ejemplo, yo lo abrazaba y le decía a Felipe Calderón, te amo. Qué feo cuando te pasa eso, ¿no? Pero yo te lo estoy diciendo como que está, güey, pero yo me sentía, o sea, es una sensación muy deseable. Sí, pero cuando te pasa, tú dices, Simón, María. No, obviamente los 2 días ya te pasa, o sea, pero la neta, no es que yo quiera seguir en ese estado de, ay, amo a todo el mundo y Felipe Calderón, sí, o sea, no quiero estar en ese estado, pero un poco sí quiero estar en ese estado, pero más racional, o sea, cuestionar, pero no a las personas, sino lo que esas personas representan o así. ¿Qué es lo que se dice, ¿no? Ah, bueno, tener adversarios, no enemigos, pero la verdad es que hay veces que ese coraje se necesita para expresarte, para gritar, para realmente es una energía. O sea, el enojo y el coraje y el desprecio a otro es una energía y es una fuerza y es una voluntad, quizás. Entonces, aquí es donde, pues mira, a lo mejor y la conclusión, porque ahorita nos vamos a ir al baile, es pues que sí está bien chido el amor, pero también están bien y son parte de nosotros todas estas otras emociones que hay que reconocer. Sí, hay que aceptarlo y hay que saber que si las cosas existen en el humano es porque obedecen a una necesidad. ¿Qué necesidad es esa? Hace poco estaba leyendo a una psicóloga que es musicóloga también y la morra estaba en defensa de la agresividad. No te platiqué, ¿no? Creo que sí. La morra decía que sin agresividad no puedes cambiar la sociedad. Tú necesitas esa pinche energía, ¿no? Y que hay que diferenciar entre agresividad y violencia. Bueno, como ya estamos en el cierre, sí, ¿qué quisiera? Ya vamos a Juan Gabriel. Ay, pero hombre, ahorita nos vamos pasándonos los semáforos. Sobre esta cuestión del amor, y voy a hacer un paralelismo con la autoridad otra vez. Es que el peor es que tenemos que ver las cosas más allá de nosotros mismos. Y eso es lo que nos cuesta. Autoridad. Como la posibilidad de participar en la grandeza. Pues quizá la grandeza es más grande que tú, mi compa, ¿no? Pero quizá es más grande que nuestra generación. Quizá es más grande que la humanidad misma. Pero no lo sabemos
porque estamos tan autocentrados, es tan pequeño el universo de la conciencia occidental, neoliberal, colonizada, que no tenemos visiones para la totalidad. Sí, por eso la gente más grande, o sea, que bueno, como cuando tú puedes describir, wow, es que esta es una persona muy sabia, muy, me estoy acordando de un compañero que trabajaba con un señor que me decía, es que este señor habla un chingo y se le ve diciendo cosas bien alucines. Y el señor le decía, espérate, dice mi amigo que le preguntaba, oiga, y usted, pero bueno, ya era la neta un viejito que creo que ya dejó de trabajar con él porque se jubiló y tampoco era así que fuera un trabajo súper guau, pero pues una persona muy solitaria y así. Pero dice mi amigo que le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Tengo 3000 años en el universo, así decía el señor, ¿no? Y entonces una amiga y yo que creemos en la reencarnación, le decíamos, es que ese señor, neta, él sí ya está viviendo su última vida, o sea, él es grande porque él ya entendió que es parte de esta inmensidad y que él no va a ser nadie porque no está pretendiendo ser nadie como Pessoa, no pretendo ser nadie, pero nunca seré pero nada. A lo mejor ahí está la grandeza, en justo dejar de pretender ser más de lo que estamos siendo, pues, y ahí es donde es la contemplación, porque ahí es cuando vives una vida contemplativa. Sí, pequeños siempre vamos a ser. Entonces el peor no es la conciencia no es que tu conciencia sea pequeña porque eres diminuto, es porque no abres la chingada cabeza, ¿no? Y no abres la cabeza porque estás en pinche berrinche con el cosmos. Sí, fíjate cómo reacciona una misma persona acampando acá ante las estrellas. Algunos sienten terror por la inmensidad y otros se sienten libres, güey. Ya. Último comentario. Sí, eso está bien padre. La contemplación, yo creo que esto que experimentaste del Camino de Santiago y que experimenta mucha gente cuando está de viaje, pero más en un pinche viaje iniciático, es la transitoriedad, ¿no? Y la no necesidad de la propiedad como condición para ejercer una vinculación seria. Eso ayuda mucho, ¿no? Sin embargo, si quisiera reparar sobre un detalle, la contemplación no es necesariamente sobre el otro. Esos ejemplos se dieron, pero en el principio no había una persona que contemplara a la otra. ¿Qué estaba contemplando a qué? Ya la naturaleza también se puede contemplar a la naturaleza. Hay un verso que dice, había el uno. Ay, el maestro. Había el uno. Luego había el uno. Alguien lo señaló e inventó al yo, creando al todo. Es decir, la conciencia se despliega conociéndose, pues, ¿no? La contemplación no era hacia alguien más porque no había a alguien personificado. Pero además, no es así toda la materialidad de lo existente. El primer órgano que se forma en todos los seres vivos es un tubo. Ese tubo en nuestro cuerpo es el pinche tubo de la boca al culo, güey. Fíjate qué cosa. Esto es muy curioso, porque en realidad crecemos siempre hacia afuera. Este crecer hacia afuera hace que cualquier fracción, que es el patrón de desarrollo de la materia, del tejido de la materia, en realidad cualquier fracción del universo está siempre tendiendo a la totalidad. Y bueno, aquí vamos a poner como muy místico con que es adentro es afuera. Pero es que siempre nos ponemos místicos al final del día, tú lo sabes. Es muy difícil explicar esto sin ponerse cada vez más mamón, el ruco. Entonces mejor vámonos a ver a Juan Gabriel. Y sí, no sé de qué vamos a hablar, pero pues hablamos de lo que siempre hablamos, ¿no? Ah, huevo. Otro capítulo. Sí, no, aquí nos van a quedar 3 horas de conversación sin pedos. Sí, agarramos otro tema ahí que Juan Gabriel acá. Sí, ahorita hablamos de Juan Gabriel y jalo Michelle ese capítulo también. Jalo. Claro, que te caiga la comunidad, algo así. Sí. Su tema. Puede ser, yes, of course. Los más empáticos, los más solidarios. Los más humildes, obvio. Ahora, como tienen fracciones, porque hay que llegar a la danza, ¿no? Ah, sí, pero bueno. Gracias, un gusto. Gracias, Emma. Muchas gracias. Ay, los vidrios.